presenta Inco, FNC, CUTSA. Pronto. ¿Necesitas efectivo? Solicitalo en nuestras sucursales, por la web o por la app, o llamando al 17800. Pronto. ¿Tenés con qué? Seguro Americano. La medicina privada a otro nivel. Catunasí. Terminal Cuenca del Plata. Terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus. Orgullo de nuestra naturaleza. Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, 30 años contigo, 30 años con todo. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. El sistema penitenciario uruguayo sigue siendo un sistema de gigantes proporciones, de débil intervención técnica, baja capacidad de rehabilitación, carencias materiales y de recursos, sin cuya reforma seguirá siendo un problema serio de seguridad pública y de salud pública. Sin resolver la cuestión carcelaria con reformas de fondo en sus dos dimensiones, la privación de libertad y las medidas sustitutivas, el sistema carcelario seguirá creciendo y tiene el potencial de ser fuente de nuevos tipos de violencia. Esto dice parte del informe que la semana pasada presentó el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Un informe realmente dramático. Estamos en contacto ahora con Juan Miguel Petit. Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Saludos a tu equipo y a la audiencia y gracias por el interés en compartir nuestras reflexiones. Juan Miguel, ¿por qué? A ver, empecemos por algún lado, hay que empezar. Es que hay tanta cosa, Juan Miguel, tanta cosa que uno no sabe por dónde empezar. Tenemos en algunos casos un 134% de plazas en lugares donde hay 100, otros en lugares donde debería haber 100 hay 160, pero esto del hacinamiento lo venimos escuchando hace décadas. ¿El sistema tiene un límite? ¿O podemos seguir amontonando y siempre vamos a estar en el anuncio de que va a ser crisis? O sea, a ver, el colapso del sistema es hoy, ya fue. O sea, no es cuidado que va a colapsar. El sistema colapsa todos los días. Colapsa con la visión extrema, que es cuando ocurre un homicidio, pero hay heridos graves, gente que entra en la cárcel por un delito leve y sale con una herida grave, con enfermedades, y además con la violencia que se genera todos los días afuera. Un mal sistema penitenciario genera delitos. Entonces, hay una circulación social del delito, en la cual obviamente las medidas de policía en la calle son como vamos a llamar, las medidas de bajar la movilidad frente al COVID. Eran necesarias, pero sin la vacuna no se iba a ningún lado. Entonces, las medidas de seguridad de la policía, patrulleros, etcétera, etcétera, son sin duda necesarias. Ahora, si no hay vacunas, es imposible. ¿La vacuna cuál es? La vacuna es oportunidades de vida, oportunidades de rehabilitación, oportunidades de tener un proyecto de vida. Esta violencia social circula y tiene paradas. Una parada es la cárcel. Nosotros tenemos un sistema totalmente, exageradamente carcelario, en el sentido que no funcionan demasiado las otras medidas. Tenemos un índice de presonización que sigue creciendo. Entonces, para ir a lo que vos decías, ¿por dónde empezar? Yo iría al final, que es el qué hacer. ¿Qué hacer con esta bomba atómica con la que duerme? Yo ni siquiera diría una bomba atómica. ¿Qué hacer con esta central nuclear que emite radioactividad y en la cual la sociedad uruguaya convive? Porque como la radioactividad muchas veces no se ve, y cuando vemos una noticia policial que nos impacta, que nos amarga, que nos choca,
muchas veces no vemos que esa persona pasó por un sistema que no lo rehabilitó, no tuvo oportunidad de educación, no se atendió su primer delito, no se trabajó con su familia, no se previó de que iba a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, acá lo central me parece que es un plan estratégico que convoque un proyecto nacional que permita que haya una inversión pública, incorporar al sistema carcelario a la política pública y a la política social pública, porque esto no es un tema de criminología, es un tema de educación, es un tema de salud mental, es un tema de educación, de capacitación y de cultura. Entonces, un sistema que sea la cárcel, las medidas alternativas, fortalecer la puerta de ingreso, o sea, que haya medidas alternativas para un 20% de las personas que están privadas de libertad están por delitos leves o muy leves, que podrían tener mucho mejor tratamiento y pronóstico en una medida alternativa hecha consistentemente. Después la puerta de atrás, la salida, la Dirección Nacional del Liberado. Nuestra propuesta es que sea parte del Ministerio de Desarrollo Social, para formar parte justamente de la red de protección social. Y en el medio, el sistema como está ahora, parada esa hemorragia, porque así va a llegar un momento, como está previsto en la ley, que los jueces van a decir, lista de espera, como ha pasado en muchos países. No puede ingresar nadie más a la cárcel porque no hay lugar. Y eso, hasta hay posibilidades legales de eso. Entonces, antes de que pase eso, esas dos medidas y trabajar intensamente en el tratamiento. Perdóname, y allí, perdóname Juan. Resumo, Perdóname, Juan. Salud pública. Perdóname, Juan. Sí. Eso que estás diciendo es no, lo dijiste, debe ser verdad, pero ¿es real que hay en el sistema penal la posibilidad de poner en stand-by a personas porque el sistema penitenciario no las puede alojar? Bueno, llegado el momento, en muchos países han habido mecanismos. El Código de Proceso Penal establece hasta el mecanismo de que en algunas circunstancias, que no se detallan, porque es una norma genérica, se puede aplazar el ingreso de una persona a prisión. Entonces, si el sistema sigue creciendo desmesuradamente, va a haber algún momento que algún juez podrá decir, no, mire, perdónenme, pero yo no puedo mandar a una persona a un lugar donde no hay tratamiento, donde no haya salud suficiente, etcétera, etcétera. Entonces, antes de llegar a eso, la política pública tiene que trabajar con una perspectiva de mediano y largo plazo. Por eso me parece muy bien que se ha constituido el Consejo de Política Criminal, creo que tenía hoy su primera reunión, para empezar a pensar un proyecto que vea que esto no es solamente un tema de delitos y de las personas que cometen delitos, que también lo es un tema de política pública que afecta a la sociedad y que vos, Gabriel, como ciudadano y el vecino y la vecina que está observando, tiene el derecho acá de un sistema que rehabilite, que integre y que haga que la persona que sale tenga baja posibilidad de reincidencia. Juan, y allí un actor fundamental. Vos dijiste algo... Hace la salud mental, ¿sí? Sí. Vos dijiste algo importantísimo y es que haya un proyecto nacional, ¿verdad? Esto necesita un proyecto nacional, lo cual hablamos de consenso. Vamos a hacer una especie de pequeño ping-pong, donde vos me decís sí o no, ¿está? Si vos volvés inescarcelable los delitos y le impedís al juez valorar el contexto, ¿eso perjudica al sistema carcelario? El juez tiene que valorar el contexto del delito. El juez es un aplicador del molde, de la norma. Claro, pero si es inescarcelable... Lo que hay quizás es que moderar algunas normas. Afinar muchas normas a la realidad. Limitar y eliminar las salidas transitorias y las salidas anticipadas, ¿perjudica el sistema? Sí, eliminar las medidas, las salidas transitorias perjudica. El tema, la respuesta ya te la di, pero hay que ver que también es cierto que un sistema bajo en intervención técnica genera desconfianza y un juez para dar una salida transitoria tiene que tener avales técnicos para conocer a la persona, porque si no está actuando a ciegas. Y si yo fuera juez y si tú fueras juez, tampoco liberarías a alguien sin saber quién es. Por eso el requisito de que haya una intervención técnica consistente y para que pueda informar debidamente a cada persona. ¿Aumentar las penas de los delitos perjudica el sistema?
Bueno, en algunos casos sí, y en algunos casos no. En algunos delitos sí, porque la carátula del delito no necesariamente refleja la peligrosidad. En otros casos no, porque delitos muy graves requieren penas también importantes. ¿Prohibir la redención de la pena por trabajo o estudio afecta al sistema? No te escuché la primera parte. Decías eliminar. ¿Prohibir la redención de la pena por trabajo o estudio afecta al sistema? Sí, afecta al sistema, porque acá a veces hay una lectura que se hace muy rápido por el ciudadano común, y es lógico, porque el ciudadano común no es ni penalista ni procesalista. Todos los sistemas democráticos del mundo, todos los sistemas basados en un derecho penal liberal, humanista, con perspectiva de derechos humanos, que no sea totalitario, los que no tienen eso son los gobiernos totalitarios. Las dictaduras del signo que sean, lo que tienen justamente es un sistema sin válvulas de descompresión y sin posibilidad de salida. Los sistemas democráticos, aquellos internos que van progresando, que van dando, llamémosle, señales de rehabilitación, que van armando un proyecto de vida, constituyen su familia, consiguen un trabajo, etcétera, etcétera, tienen distintos mecanismos de salida. La redención por trabajo de estudio es uno de esos mecanismos. Por suerte en Uruguay existe, se bajaron algunos parámetros, cosas que yo señalé que no me parecía bien, pero por lo menos todavía existe. Creo que hay otros mecanismos para estudiar, como por ejemplo que la persona pueda pasar a un régimen de medida alternativa, o sea, que entre la cárcel y la libertad plena una persona que evolucionó, que cumplió parte de la pena, puede pasar a una medida sustitutiva bajo control. Pero Juan, si vos eliminás la redención de la pena por trabajo o estudio, si volvés inescarcelable delitos tales como vender 200 gramos de marihuana, no te estoy hablando de homicidios, 200 gramos de marihuana lo haces inescarcelable, si limitás la salida transitoria y eliminás las salidas anticipadas, vos estás eliminando y cerrando un montón de válvulas. Y te menciono estas medidas, ¿por qué? Porque estas medidas están contenidas en la Ley de Urgente Consideración, en la LUC. Entonces decime, porque lo decís también en el informe, la LUC atenta contra el sistema carcelario, o algunos artículos de la LUC atentan contra la descompresión del sistema carcelario, ¿o estoy equivocado? A ver, vamos, todas esas válvulas que dijiste no se han cerrado totalmente, se han cerrado parcialmente. Yo lo dije cuando informé sobre la LUC en diputados y en senadores, mantuve objeciones a varios de los artículos que allí se mantenían. Algunos de esos artículos se han sometido a plebiscito, no todos, muchos de esos artículos se mantienen, ni siquiera se presentaron. O sea que el tema para mí no es la LUC. Hay una manera de legislar el país que viene hace muchos años. En 2016 hubo una ley que también achicó esas válvulas. Y hay un constante abrir y cerrar esas válvulas, como que el país busca fomentar la progresividad, por momentos cree en la rehabilitación y luego da marcha atrás, se asusta y vuelve a cerrar esas válvulas. Por eso no es un tema de la LUC o la ley anterior. Debe haber más de 12 normas procesales que van en ese abrir y cerrar. No es por la eso LUC. creo que hay que pensar en este tema. No es la LUC, es el espíritu que está atrás de la LUC. Es decir, y no estoy cuestionándolo, lo que digo es que clarísimamente se ve en la LUC lo que ya sabíamos, y es que hay en el país dos visiones sobre cómo tratar el delito, sobre cómo tratar el sistema penal, cómo aplicarlo, sobre cómo endurecer las penas o tratar las penas. Hay dos visiones claras que se terminan de configurar en este plebiscito, en este referéndum, perdón. Entonces, ¿cómo lográs un acuerdo nacional, Juan? Sí, es muy buena la pregunta, Gabriel, y es un tema que estamos arriba de la mesa. Yo creo que la respuesta es un poco más complejo de decir, bueno, porque de la LUC, de los artículos que se derogan de la parte de seguridad, de los 120, son un puñado, son unos 34, 35 artículos. Y ese espíritu, yo creo que estoy de acuerdo que hay dos miradas. Hay una mirada más progresiva, que apuesta más a la rehabilitación, y otra mirada que apuesta más a la seguridad. Esos dos elementos, fíjate tú, que son los dos elementos que están en la Constitución y son la base de la prisión, seguridad y rehabilitación. ¿En qué proporción
qué dosis se pone de cada una de las dos cosas es un gigantesco debate en todo el mundo. Eso es lo que yo te decía, que Uruguay se inclina por momentos más a la rehabilitación y otros por momentos más a la seguridad. Esa inclinación, ese espíritu hacia la seguridad, que está en buena parte de los artículos de la LUC, está, y de los que se mantienen, está en buena parte de la docena de normas procesales y la línea que ha tenido el país en este tema desde hace mucho tiempo. Por eso, quizás, analizando los números, analizando esa presionización enorme que tiene Uruguay, nosotros sugerimos, recomendamos que lo único que podemos hacer, los que estamos recorriendo el sistema y buscando evidencia e información, proponerla, asesorar al Poder Legislativo y las autoridades. Acá hay algo que anda mal, acá hay algo raro. Es muy raro que Uruguay tenga más presos que México, que Colombia, que Argentina, que Brasil, que Paraguay. Hay algo que no estamos haciendo del todo bien. Sale carísimo. Tenemos que crear 6 cárceles nuevas. ¿Hay presupuesto para crear 6 cárceles nuevas con miles de funcionarios? Yo creo que no. Texas le pasó lo mismo. Texas iba a construir 10 cárceles, porque los datos le daban que con esa regulación penitenciaria que tenían, con ese énfasis más en la seguridad, en asegurarse que la persona esté encerrada y no salga, y que la rehabilitación, que yo creo que es una falsa tranquilidad que tiene el ciudadano, pero perdón, porque Juan, la persona sale. Eso te iba a decir, sí. Contraponer rehabilitación a seguridad, es decir, si vos no rehabilitás, ¿podés tener seguridad? Lo que pasa, yo creo, Gabriel, que son los dos elementos de la fórmula. Sin seguridad no hay rehabilitación, y sin rehabilitación no hay seguridad, ni siquiera seguridad pública. La seguridad, le dice la Constitución, tiene que ser el marco. Tiene que asegurar que la persona esté en la privación de libertad o en la medida alternativa, que esté contenida. Igual que un alumno que va a la universidad, que va al liceo, que va a la escuela, en una guardería o en una fábrica. Bueno, la seguridad da ese marco. Pero adentro de ese marco tiene que estar lleno de contenido programático, de oportunidades, de actividades. ¿Se van a rehabilitar todos? Seguramente que no, como no van a salvar el curso todos los que se anotan a principio de año en la universidad o en el liceo. Pero el Estado tiene que hacer todo lo posible. Por eso, el justo equilibrio entre seguridad y rehabilitación es lo que estamos buscando. Yo creo que va más allá, y no porque quiera evadirlo por ser políticamente correcto, pero realmente creo que va mucho más allá del debate LUC sí, LUC no, plebiscito sí, plebiscito no. Creo que es un lío complejísimo el que se metió Uruguay de hace varias décadas, que atraviesa todos los partidos políticos, todas las administraciones, que en todo el mundo ha sido muy complejo, que supera la clave izquierda-derecha. Y ya te digo, yo al principio, cuando empecé mi tarea en 2015-2016, citaba mucho el sistema sueco. Hoy en día cito al estado de Texas, el estado más duro entre los duros. Porque Texas, siendo duro y duro con el delito, se dio cuenta que esa aparente dureza de penas más largas, menos beneficios, cárceles con muros gigantescos, etcétera, etcétera, con muchos presos, generaba más delitos, porque rompía la familia, las personas quedaban destruidas, salían y reincidían. Entonces, medidas alternativas, salud mental, tratamiento de las adicciones, conexión con los servicios sociales en la comunidad, en los sectores más pobres. Tenemos un país vacío, donde la reproducción de nuestra población viene fundamentalmente de los sectores más pobres, que son los que no terminan el liceo, y los que no pueden acceder, y los que son rebotados en el sistema educativo. Entonces, esa red de interacciones que es transversal, no es solamente más recursos para que en la cárcel haya más aulas, es una mirada global, un plan estratégico de política social que no es solamente el Ministerio del Interior, y muy fundamentalmente es de ACE. La presencia de ACE con adicciones y salud mental es fundamental. Es el Ministerio de Desarrollo Social, es educación, es cultura. La cultura es un mecanismo para desarrollar los derechos. Y en la cárcel no hay murales, no hay cuadros, no hay música, etcétera, etcétera. Juan, o sea, es que haya lo mismo que genera el delito en un barrio, lo genera en la cárcel. Juan, ¿me dejás ir a una tanda y ya volvemos y terminamos? Gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos. Es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en La Mira, estamos en contacto con el comisionado para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Juan, ¿qué porcentaje, estabas hablando hoy del tema de la rehabilitación, qué porcentaje de presos se considera hoy que hay más o menos
adictos? Bueno, no hay una cifra actualizada, pero los últimos datos del área metropolitana que se habían hecho en el momento del ingreso en 2019 hablaba de que había entre el 70 y el 80% de las personas que ingresaban al sistema carcelario tenía una relación conflictiva con el consumo de sustancias. O sea que es un tema de enorme preocupación y lo vemos todos los días, ¿no? Yo creo que de nuevo es un fenómeno que va más allá de lo netamente punitivo. Hay un fenómeno cultural, se ha banalizado la venta, el consumo, tenemos permanentemente el ingreso sobre todo de mujeres jóvenes de 19, 20, 21 años que por una estrategia de supervivencia ingresan cantidades relativamente pequeñas de droga a la cárcel, terminan con varios años de prisión, y hay un tema cultural muy importante que hay que trabajar, lo que hablamos recién, Gabriel, en la comunidad, en la educación, en la prevención, en el trabajo puerta a puerta. Ya el Estado ya no alcanza con el centro comunal, con el centro barrial, con el CAIF. Hay que ir como con la vacunación casa por casa. La misma competencia de la vacuna contra el virus es la competencia del Estado y los derechos humanos de las personas contra el delito y sobre todo contra el narcotráfico. Vos ponés acá, entre las recomendaciones, revisar caso a caso las carpetas de los internos con entrevistas técnicas de evaluación. Para hacer esto no se precisa plata. No. Bueno, yo entiendo, yo sé que, yo creo que hay que salir del lugar, no hay plata porque a nadie le interesa. El Estado tiene recursos limitados. Yo estuve del otro lado del mostrador cuando peleaba desde el INAO presupuestos, en aquel momento, el periodo 85-90, tú te acordarás, Gabriel, Sí. Era ya un joven y pujante periodista, y para que se abran esas válvulas de la inversión pública, hay que tener un proyecto muy consistente, con muchos apoyos, con muchos consensos interinstitucionales e interpartidarios, para que se vean como un proyecto nacional y no solamente de un momento o de un periodo. Entonces, yo traté de pensar en las recomendaciones y eso que llamamos un plan de deshacinamiento y rehabilitación en medidas que no incluyeran muchísimo dinero. Por supuesto que se requiere dinero, se requiere inversión porque aparte hay otra cosa. Hoy en día hay muchas reparaciones, inclusive construcciones, que se hacen con internos que lo hacen como mano de obra benévola para redimir algo de pena, pero no tienen a veces ni un peculio, ni un ingreso, ni un sueldo, y no es una buena solución de emergencia, pero no es el ideal. El ideal es que haya un trabajo, un peculio, un ingreso, se está trabajando en eso, ojalá se concrete, pero una inversión se requiere. Un plan de deshacinamiento requiere ver carpeta por carpeta, hacer lo que manda la regla Mandela, que cada persona tenga un plan individual de trabajo para saber qué hay detrás de cada delito, porque detrás de un hurto puede haber muchas cosas, aún de delito, detrás de una rapiña puede haber un hecho casual, un hecho momentáneo, un adicto o una personalidad mucho más compleja. ¿Por qué no se hace, Juan? ¿Por qué no Es se la base hace? para desasinar. ¿Por qué no se hace? Perdón, Gabriel, ¿por qué? ¿Por qué no se hace esto? Bueno, perdón, estoy acá en la ruta, frente a la cárcel de Río Negro, entonces no te escuchaba muy bien. Faltan técnicos, faltan más operadores penitenciarios, falta también policías, pero faltan técnicos. Acordemos lo que el buen diálogo que tuvimos antes de la tanda, esas dos fórmulas, seguridad y rehabilitación, lo dice la Constitución, asegurar para reeducar, son los dos elementos. Se requiere equipos técnicos. Hay un problema que es, al no haber equipos técnicos, las personas se apelotonan, no avanzan en el sistema, porque entran por un causal y quedan pegados al momento en el cual fueron captados por el sistema. Y una persona, 1 año después, 2 años después, 3 años después, puede haber empeorado, puede haber mejorado, puede haber tenido pareja, puede haber tenido hijos, puede haber accedido a alguna forma de tratamiento, que también las hay dentro de la cárcel. No es todo oscuro. Tenemos esa clasificación en semáforo donde hay luces rojas, muchas, demasiadas, luces amarillas y luces verdes también alentadoras. Faltan técnicos.
Y yo creo que sí, que es mucho más barato formar equipos técnicos que muevan a esa población, que la orienten hacia las medidas alternativas o las preparen. Salen unas 600 personas por mes en la cárcel, que no vuelvan, que se queden en sus familias, en sus barrios, trabajando, estudiando, insertándose. Sale mucho más barato tener equipos técnicos fuertes que construir y construir cárceles y nombrar cientos y cientos y cientos de funcionarios. Pero esto requiere un plan estratégico, mirar todos los elementos, quizás hace construir, sí, una cárcel más de un tipo, otra de otro tipo, otro tipo. Por eso, este Consejo de Política Criminal, que creo que se reunía hoy, como te decía, debería ser un ámbito para, y además el equipo técnico que ha nombrado el ministro, que es una buena señal, que Gebra haya abierto esas puertas para pensar con voces distintas, donde hay gente de la academia, gente veterana, gente joven, gente de un partido, gente de otro partido, y el Parlamento. El Parlamento tiene mucho para hacer, para decir, para discutir, para no estar de acuerdo en 100 cosas, pero para estar de acuerdo en 4 o 5 que yo creo que son las elementales para salvar muchas vidas y bajar la violencia. Juan, el preso sale, lo ponen en la ruta, le dan para un boleto y no te vi más, ¿no? Hoy se dieron a conocer los datos, se multiplicó por 2 la cantidad de personas en situación de calle. Tenemos 4.000, de 2.000 a 4.000. Muchas de ellas son gente que sale de la cárcel, no tiene a dónde ir. Me he encontrado con gente que dijo, mirá, yo salí, me moría de frío en la calle, no tenía dónde ir, lo que hice fue ir y robar, y me dejé agarrar para volver adentro. Entonces, hay muchos problemas de la cárcel que se generan afuera. Bueno, pues yo te decía, la circulación social del delito tiene paradas, estaciones, sobre las cuales hay oportunidades para intervenir. El Estado tiene oportunidades para intervenir, para luchar contra el virus de la violencia, inoculando derechos humanos, oportunidades, educación, cultura. La salida es fundamental y generar algunos nuevos mecanismos. Hoy no existe eso que yo te decía. Quien tiene una medida alternativa, suponete comete un hurto o un delito leve y tiene primario, tiene una medida alternativa y incumple esa medida, va preso. Ahora no sea la inversa. Si una persona está presa y tiene, supongamos, 5 años de cárcel, lleva 4 años de cárcel, en el interín aprendió a leer y escribir, que hay gente que lo hace. Nosotros señalamos las carencias, pero en muchos lugares, muchos presos aprenden a leer y escribir. En muchos presos la primera vez que ven un médico es en la cárcel. La primera vez que ven un psicólogo que le dice, bueno, cuénteme, señor, ¿qué le pasa? Bueno, si la persona en ese periodo progresó, armó un proyecto de vida, tuvo familia, armó un lugar donde vivir, capaz que ese periodo que le queda, ese año que le queda, lo puede cumplir con una medida alternativa donde tiene que presentarse todas las semanas a un lugar, tener una tobillera, un mecanismo de control. Pero en Suecia es así, en los países nórdicos es así. Acá podría ser así. Siempre miramos para arriba, siempre miramos para adelante, siempre quisimos ser un pequeño país modelo y inspirarnos, no porque no tengamos cosas buenas, que tenemos buenísimas, pero agregar a las nuestras a los demás. Y sin duda que esa vía de trabajar de la puerta para afuera hay mucho para hacer, preparar el egreso, que haya cursos de preegreso, trabajar el lugar de aterrizaje de la persona, sus allegados, sus vínculos, su barrio, su vivienda, y la gente dirá, bueno, pero el que no delinquió, el que no cometió delito, entonces le estamos dando una coronita, usted comete delito y además se preocupa por si tiene casa, por su familia. A ver, esto es como las zonas francas, es una intervención estratégica del Estado, es una intervención estratégica en población que es muy vulnerable sociopenalmente, que por una trayectoria de vida en general, por más que hay muchos caminos, pero en general el delito obedece a privaciones, adversidades, malas condiciones de crianza, mal acceso al estudio, etcétera, etcétera. Bueno, allí hay una intervención estratégica para lograr que esas personas no vuelvan a delinquir. O sea, es en beneficio de toda la sociedad, es en beneficio de todos aquellos que se van a circular, que se van a cruzar con ellos, y que mucho mejor cruzarse con ellos trabajando, integrados, a que, como tú decís, que salgan una mano atrás y otra adelante, sin perspectiva, sin haber aprendido nada. Y aparte es evidente, hay cantidad de personas que salen, a mí el término no me gusta mucho, pero se entiende lo que quiere decir, rehabilitados. Mucha gente que toca fondo con el delito
y que ahí en la cárcel aprende un oficio, rearma su vida familiar, etcétera, etcétera. O sea, esto no es fe, esto no es una religión. La evidencia muestra, y lo muestra la evidencia de los países que lo han hecho, de muy distinto tipo y color, los países que invierten en rehabilitación, que invierten en tratamiento, salvan vidas de futuras víctimas, salvan futuros traumas, salvan futuros daños. Juan, requiere una política pública consistente y con convicción. Se nos fue el tiempo. Esto no es religión, dijiste vos, pero tratándose de Uruguay, yo te diría que es un milagro que podamos cambiar después de la primera entrevista que te hice cuando subiste el cargo a esta de hoy. Si vamos a hacer una lista de los temas de fondo, lo seguís reclamando, Juan, como quien predica en el desierto, y admiro realmente tu optimismo y tu empuje. No me admires, Gabriel, en serio, no hay nada para admirar. Es un trabajo que hago con mucha fe, yo y mi equipo, somos un equipo. Y yo creo que se han logrado muchas cosas en la anterior administración, en el corto periodo que lleva esta administración. Y, de nuevo, la base de una política pública es saber que es posible y saber que hay logros. Cuando se piensa que está todo malo, que está todo igual y que dentro de 20 años está igual, si tú fueras ministro de Economía me dirías, mira, divino que haya gente que se dedica a eso, pero yo no lo voy a poner ni un peso ahí, lo voy a poner en infancia, en puentes, en carreteras. Se logran muchas cosas si uno lo ve. A veces nosotros tenemos la dificultad de poder explicarlo con evidencia. Ese es el desafío de nuestra tarea. Gracias, Gabriel. Gracias a vos, Juan, que pases bien. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Si va por la calle y tiene la mala suerte de que lo roben, ¿usted qué prefiere? ¿Que lo robe alguien que nunca estuvo en la cárcel o alguien que estuvo 6, 7 años en la cárcel rehabilitándose? Piénselo.